La información empleada en este video se usa con un propósito educativo y sin fines de lucro. Práctica número 1. Potenciales termodinámicos. Procesamiento de resultados experimentales. El siguiente material audiovisual se elaboró según el protocolo de la práctica número 1, Potenciales termodinámicos del Laboratorio de Equilibrio y Cinética que se imparte en el tercer semestre de la Facultad de Química de la UNAM. El objetivo de la práctica número 1 es que el alumno conozca la importancia de los potenciales termodinámicos, su interpretación física y su aplicación en una reacción de óxido-reducción, también conocida como redox. El problema a resolver con el desarrollo de la práctica número 1 es determinar experimentalmente los potenciales termodinámicos delta H, delta G y delta S a 298.15 Kelvin de una reacción de óxido-reducción que se efectúa en una pila comercial de óxido de plata zinc, explicando su interpretación física. Considera que al interior de la pila se lleva a cabo la siguiente reacción redox. Debes completar la tabla efectuando los cálculos requeridos en las columnas que se muestra a continuación. Con el propósito de que practiques el procedimiento de cálculo que te mencionaremos a continuación, te proponemos unos datos obtenidos experimentalmente de temperatura en grados Celsius y de diferencia de potencial en volts. Los datos experimentales que se miden en este experimento son la temperatura en grados Celsius y los potenciales eléctricos estándar de la reacción en volts para la reacción de oxirreducción en una pila comercial de óxido de plata zinc. Los datos de temperatura se convierten a unidades Kelvin y los valores de trabajo eléctrico se obtienen empleando la ecuación que mostramos a continuación. Para obtener los valores del trabajo eléctrico, consideramos que el trabajo eléctrico es igual a menos la cantidad de sustancia de electrones intercambiados por la constante de Faraday por la diferencia de potencial. Para el cálculo se debe considerar que en la reacción química global que se lleva a cabo en este tipo de pilas, la cantidad de sustancia de electrones intercambiados entre el zinc que se encuentra en el ánodo y el óxido de plata que se encuentra en el cátodo es como se describe en la siguiente ecuación química, en donde puedes deducir que N es igual a 2 electrones. Por ejemplo, para una pila como la que utilizamos en el experimento, a una cierta temperatura, 288.15 Kelvin, se obtiene una diferencia de potencial de 1.5984 volts, con lo cual al hacer el cálculo correspondiente nos da un trabajo eléctrico de menos 308.491 joules sobre mol. Recuerda que el delta G es igual a el trabajo eléctrico. Una vez que has hecho los cálculos correspondientes, debes de elaborar una gráfica de delta G en Joule sobre mol en función de la temperatura en Kelvin para determinar la pendiente y la ordenada al origen de la línea de la recta obtenida por la regresión lineal. Además, debes elaborar la interpretación física de la pendiente y de la ordenada al origen obtenidas con sus correspondientes unidades. Recuerda que de la tercera ecuación fundamental, delta G igual a delta H menos T delta S, podemos rearreglarla de tal manera que la identificamos con el modelo de una línea recta. Delta G entonces sería la propiedad dependiente, la temperatura sería la propiedad independiente, menos delta S sería la pendiente y el delta H sería la ordenada al origen. Con lo cual, los parámetros a obtener con el procesamiento de los resultados experimentales son la ordenada al origen y la pendiente. Una vez que elaboras la gráfica de delta G en función de la temperatura y realizas la correspondiente regresión lineal, de la pendiente la puedes interpretar como menos el delta S, con lo cual el delta S sería igual a menos el valor de la pendiente con unidades de Joule sobre mol Kelvin. Por otro lado, la ordenada al origen tendría como significado el delta H, el cual tendría unidades de Joule sobre mol. Ya que tienes los valores de la pendiente y de la ordenada al origen, debes calcular el valor del delta G a 298.15 Kelvin. Es decir, sustituyes el valor de la temperatura igual a 298.15 Kelvin, sustituyes los valores de pendiente y de la ordenada al origen
que obtuviste con el procesamiento gráfico de tus resultados experimentales y ese será el valor obtenido del delta G. Después comparas los datos obtenidos experimentalmente con los reportados en la literatura. Para ello, para la comparación de los valores de los potenciales termodinámicos teóricos y experimentales, puedes organizar la información en una tabla como la que te mostramos y calcular el correspondiente porcentaje de error para el delta H, para el delta S y para el delta G. No olvides elaborar el análisis de resultados y las conclusiones. Finalmente, te recomendamos la bibliografía que te mostramos específicamente relacionada a la práctica número 1, potenciales termodinámicos. Muchísimas gracias. Agradecemos tu valiosa atención.